Seguramente alguna vez todos habéis cogido el palmarés del Mundial para ver pues qué pasó hace 50 años, quién ganó el Mundial hace 70 y cómo eran aquellas selecciones por el momento. Seguramente todos habéis visto pues los 5 títulos de Brasil, habréis visto los 4 de Italia, los 4 de Alemania, 2 de Argentina, 2 de Uruguay, la final de Francia en el 98 que se repitió en 2006 y se repetirá este mismo año, y algunas cosas curiosas más, pero sobre todo a mí de pequeño me llamaba la atención una cosa, y son esas selecciones raras, esas selecciones que no son potencia en este momento, que llegaron a la final de un mundial. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que Checoslovaquia llegara a la final de un mundial? ¿Cómo puede ser que Hungría lo hiciera 2 veces? ¿O cómo puede ser que en el 58 Suecia plantara cara a la Brasil de Pelé? Y entonces pues siempre se busca ayuda y se pregunta a los más mayores, a los que lo han vivido, porque ellos saben qué pasó con Hungría, con Checoslovaquia, con Suecia. Trágicamente nunca he conocido a nadie tan mayor que hubiera vivido esto, pero sí que sé que yo explicaré a mis nietos que vi a Croacia llegar a la final de una Copa del Mundo. Increíble. Y es así, Croacia ya se ha convertido en una de esas selecciones raras, entre comillas, que se han metido en una final de la Copa del Mundo. ¿Y por qué son raras? Bueno, pues porque si miramos ahora mismo con perspectiva a Checoslovaquia, actual República Checa, a Hungría o a Suecia, seguramente si nos dicen que van a llegar a la final de una Copa del Mundo, pues no nos lo creeríamos, ¿no? Lógicamente. Y además son 3 países, los únicos 3 países que han llegado a la final de un mundial, que en sus ligas no tienen a ningún equipo que haya ganado la Champions, o si fueran sudamericanos, la Libertadores. Entonces eso les deja pues quizá en un escalón competitivo actual por debajo. Por ejemplo, Hungría hace 32 años que no juega un mundial y ha sido finalista en 2 ocasiones. Esperemos, y seguro que va a ser así, que Croacia siga llegando y llegue a más rondas finales. Y es que desde el 98 acumulan ya 2 semifinales, por ejemplo, más que Inglaterra, el rival al que eliminaron en semis. Pero no deja de ser curioso que Croacia esté en la final de una Copa del Mundo. Por eso la he llamado una de las finales más raras del mundo. Vamos a repasar cuáles fueron otras finales raras en la historia de los mundiales. Como sabréis, si controláis un poquitito de historia, después de la disolución del Imperio Austrohúngaro surgieron pues muchos países, de entre los cuales, por cierto, 3 ya han llegado a la final de la Copa del Mundo. 2 os los voy a decir ahora: Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, y Hungría, y desde ayer también Croacia. Por cierto, Austria se quedó a un pasito en 2 ocasiones de llegar a la final, pero eso no es la cuestión que nos atañe ahora. Después de la disolución del Imperio Austrohúngaro, Checoslovaquia comenzó a participar por sí misma y debutó en un mundial en 1934, consiguiendo pues casi la mayor gesta en la historia. Llegó a la final y eso sí, perdió contra Italia en el segundo mundial de la historia. Perdió 2-1, pero había eliminado en octavos de final a Rumanía, había dejado en la cuneta en cuartos de final a Suiza y en semifinales a Alemania. Casi nada, ¿eh? Según dicen, era una selección muy completa y contaba con estrellas como Antonín Puch, el máximo actualmente goleador de la República Checa, de la selección de la República Checa, y Oldřich Nejedlý, el máximo goleador de aquel mundial, con 5 goles. Y es que realmente hicieron un grandísimo papel y estuvieron a puntito de derrocar y de ganar a Italia, cosa que repitieron después en Chile en 1962, esta vez con Brasil como rival, volviendo a llegar a la final, siendo una selección ya más madura y con más experiencia en este tipo de campeonatos, y eso sí, perdiendo por 3-1, como digo, ante Brasil. Pero su mayor éxito, y muchos lo conoceréis por cómo se produjo, por el nombre precisamente de la persona que consiguió este título para Checoslovaquia, que fue en 1976, cuando ganaron la Eurocopa con un gol de penalti a lo Panenka. Efectivamente, marcó Antonín Panenka con ese lanzamiento de penalti tan característico que él mismo puso de moda, y así se consiguió el primer título en la historia de la República Checa, una selección que nos ha dado balones de oro como Pavel Nedvěd o como Masopust, que era la estrella de 1962 cuando llegaron a la final. Checoslovaquia, doble finalista del mundo. Vamos ahora a dar un salto temporal importante y nos vamos hasta 1958. Recordaréis ese mundial porque en el vídeo que os dejaré por aquí de los récords individuales que hice hace muy poquito, os hablé de que Pelé marcó en la final 2 goles con 17 años, que es el jugador más joven que ha anotado en una Copa del Mundo, en un mundial, que es el jugador más joven que ha ganado un mundial, que es el jugador más joven que ha marcado en la final. Bueno, un auténtico escándalo, que también fue el mundial de Just Fontaine, el único mundial en el que un futbolista ha marcado 13 goles, máximo goleador en un único torneo. Y por todos esos hitos, por todos esos logros, realmente queda en un segundo plano que Suecia llegara a la final. Es que tiene muchísimo mérito, además, teniendo en cuenta la potencia también que era Suecia por aquel entonces y la que no es ahora. En los anteriores mundiales a ese había quedado 3º y 4º. Imaginaos la potencia futbolística que era Suecia en esos momentos y después el declive que ha pegado, que desde entonces y hasta el día de hoy su mayor logro fue un 4º puesto en Estados Unidos en 1994 y el siguiente, pues el de este mundial, que ha llegado a cuartos de final. Perdieron la final 5-2 contra la Brasil de Pelé o Babá, que cada uno firmó 2 goles, pero realmente
vendieron bastante cara su derrota. Eliminaron para llegar a la final a la URSS y a Alemania, dos auténticas potencias, siendo Suecia un país del norte, un país que no tenía tradicionalmente pues la potencia o los habitantes que esas dos poblaciones, que esos dos países, que esos dos estados, pero aún así, para mí llegar a una final de la Copa del Mundo me parece algo bastante importante. Comparándolo con Croacia, con Checoslovaquia y con Hungría, sí que es verdad que a nivel de clubes es el país que más cerca ha estado de levantar la Copa de Europa, y además os hablé de ello cuando os hablé del Nottingham Forest, porque como recordaréis el Malmo, un equipo sueco, sí que llegó a la final de la Champions, de la Copa de Europa, pero no consiguió ganarla, al igual que su país, que Suecia, en 1958. Y la última de estas selecciones que ha llegado a la final de un mundial es quizá la más importante y la más recordada por todos. Hungría, que lo hizo en dos ocasiones, la primera en 1938, cayendo en la final contra Italia por 4-2, lo que realmente fue una sorpresa, porque realmente Hungría partía casi como favorita. Aquella Copa del Mundo, por cierto, la levantó Giuseppe Meazza, os suena, ¿verdad? El estadio del Milan y el estadio del Inter, San Siro, también conocido popularmente. Una Hungría que, por cierto, dejó en la cuneta, fijaos los resultados hasta llegar a la final, 6-0 a la actual Indonesia en octavos, 2-0 a Suiza en cuartos y 5-1 a Suecia en la semifinal. Es un auténtico espectáculo, Después perdió la final contra Italia, pero la cosa no quedó ahí, porque en 1954 en Suiza volvieron a llegar a la final de una Copa del Mundo después de que en el fútbol europeo se hubiera producido una crisis importante después de que estallara la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de potencias europeas perdieron a sus futbolistas, pero Hungría sucedió todo lo contrario. En 1950 nació la generación de oro del fútbol húngaro. Los magiares mágicos, claro que sí, con Kocsis, con Cibor, con Ferenc Puskás, la leyenda del Real Madrid, y Hungría con ellos llegó a la final de 1952 y se enfrentó a Alemania, una selección a la que había barrido en fase de grupos venciendo por 8-3. Era la favoritísima, iba a ganar Hungría, los magiares mágicos, la generación de oro, lógicamente iba a ganar Hungría, y sucedió lo que es conocido internacionalmente desde aquel momento como el milagro de Berna. Alemania, en totalmente inferioridad, después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber perdido a todas sus estrellas, ganó por 3-2 y dejó a Hungría por segunda vez en su historia sin un mundial. Y desde 1986 hasta ahora han pasado 32 años y jamás han logrado volver a un mundial. Es seguramente la generación o la selección más importante en la historia de los mundiales, que en la época actual más desaparecida está. Esperemos que no le pase a Croacia. Y este ha sido el repaso a las selecciones extrañas que han jugado la final de una Copa del Mundo. Disfrutaremos muchísimo seguro con Croacia y os agradezco mucho que deis un like, que os suscribáis y que compartáis el vídeo, porque realmente hablaremos después del Mundial, con todo lo que vendrá después de la Copa del Mundo, pero me marcho algo triste y decepcionado por la cobertura que habíamos intentado hacer del Mundial y que, bueno, pues desgraciadamente no ha tenido muchísimas visitas, pero esto no quita que sigamos dando las gracias por estar ahí, a todos los que habéis estado ahí, que sigamos trabajando para el año que viene volver con más vídeos, con más viajes y con más ilusión, y que hasta el final del Mundial seguiremos trabajando por traeros el mejor fútbol aquí en YouTube. Muchísimas gracias a todos, dejad un like y nos vemos con el campeón del mundo. Hasta luego.